vamos a empezar definiendo realmente lo que es la diarrea aguda y lo que es la gastroenteritis aguda, que muchas veces las confundimos, ¿vale? Es verdad que la diarrea aguda se define como un proceso con un inicio abrupto, con deposiciones en forma de que en 24 horas normalmente suelen ser más de 3, y puede ser debida o a una gastroenteritis aguda o a otros factores. Entonces, cuando es debida a la gastroenteritis aguda se diferencia porque hay una disminución en la consistencia de las heces, puede haber más frecuencia de evacuaciones, puede haber vómitos o no, y por lo general suele durar menos de 7 días, ¿vale? La causa de la gastroenteritis aguda sí que suele ser viral o suele ser bacteriana. Por lo tanto, no siendo sinónimas, ni la diarrea aguda ni la gastroenteritis aguda, en la mayoría de los casos la diarrea aguda es de etiología infecciosa, con lo cual veíamos que podía ser la diarrea aguda o causada por gastroenteritis aguda o por otros factores. La mayoría de los factores suele ser etiología infecciosa. Nos da un poco igual, porque el tratamiento de la diarrea aguda en el niño, independientemente de la causa, cursa con una rehidratación, ¿vale? ¿Qué causa la diarrea aguda? ¿Vale? ¿Cuáles son las causas más? Pues como lo sabemos, de origen viral, de origen bacteriano, parasitario o otro tipo de causas. La más común en Europa, pues evidentemente es la viral, el rotavirus, pero también la parasitaria es en los países en vías de desarrollo, y luego la bacteriana es menos común pero suele ser más severa, como la salmonelosis. Y luego tenemos que tener en cuenta la ingesta de fármacos, es decir, el consumo de antibióticos va a generar una diarrea asociada a estos antibióticos, y en menor medida el consumo de laxantes. Epidemiología, ¿vale? ¿Dónde se desarrolla o cuántos niños vamos a tener o cuántos episodios de diarrea vamos a tener? Pues hay diferencia también entre los países de desarrollo. Entre 6 y 11 meses van a tener aproximadamente casi 3 episodios de diarrea por niño al año, y suben a 4,5 en los niños entre 6 y 11 meses de edad. En los países europeos vamos a tener 2 episodios de diarrea por cada niño que tengamos, con lo cual todos los niños potenciales usuarios de la farmacia comunitaria van a tener todos 2 episodios de diarrea de 0 a 3 años. Por lo tanto, veis que es una enfermedad bastante prevalente. ¿Qué genera la diarrea? Como sabéis, deshidratación. Y esta deshidratación es motivo de consulta médica, es motivo de hospitalización y en algunos casos es motivo de muerte. En los países desarrollados suele haber entre 0 y 2 casos de fallecimientos por deshidratación causados por diarrea aguda. Pero es cierto que hay países en vías de desarrollo que puede llegar entre 1.000 y 2.000 casos. Vale, los criterios de derivación, es decir, esto lo pongo, tampoco quiero que os quedéis con el tema de los algoritmos de decisión. El de la izquierda es un algoritmo de decisión de la Guía de Abordaje Integral de la Diarrea, de CEFAC, que es para todos, es decir, es para adultos y para niños. Y el de la derecha es de una guía de consenso que se hizo entre la Sociedad Española de Prebióticos y Prebióticos y CEFAC también. ¿Por qué pongo los algoritmos? Porque creo que es importante trabajar con protocolos y trabajar con algoritmos. En este caso, bueno, los criterios de derivación serían que tenga el niño menos de 2 meses, y luego, pues si hay algún criterio de derivación, como puede ser fiebre más de 39 grados, o heces mucosanguinolentas, y sobre todo que haya deshidratación. Lo que interesa es que al final nosotros vamos a hacer una dispensación o una indicación. Y es muy interesante trabajar con estos protocolos por 3 motivos fundamentales. Porque vamos a profesionalizar la dispensación, porque vamos a unificar esa dispensación, es decir, todo el equipo va a hacerlo de una forma igual, y esto lo pongo un poco de muestra para que, si queréis, lo utilicéis, pero generar los vuestros. Y lo tercero y más importante, porque al final lo que vamos a generar es una mayor rentabilidad. A ver, yo he cambiado un poco la estructura y la forma de trabajar en la farmacia desde hace un par de años, y fue cuando me di cuenta un día para irritación ocular que tenía 28 productos. Para algo de recomendación como la irritación ocular tenía 28 productos en la farmacia. Decía, no puede ser que para una sola patología, que encima yo decido a quién se la doy, tenemos el del laboratorio de genéricos, tenemos el natural, tenemos el de la marca que todos conocemos, y al final de cada uno la oferta eran por 6, y al final ¿cuál dábamos? El que iba a caducar antes. Pero eso sí, todos te decían, si no te sale no te preocupes que yo me lo llevo. ¿Os suena, verdad? Vale. Con eso yo al final trabajamos con protocolos de indicación y al final decimos,
¿qué necesito para diarrea aguda? Este producto, este es el que trabajo. Luego tendré el de marca a lo mejor, pero tengo 2 productos, con lo cual me genera mucha más rentabilidad. Esto quien mejor lo hace es mi hija Blanca. Es decir, mi hija Blanca tiene protocolos para todo. Sabe a quién pedirle la pasta, que sabe que es una abuela. A mí sabe que no me tiene que pedir nada de nutrición. Y sabe que a mi mujer, cuando le tiene que pedir algo, se lo tiene que pedir cuando esté trabajando y despistada, porque entonces le va a decir que sí. Luego vendrá a mí y me dirá, oye, ¿puedo hacer esto? Y le diré, ¿qué te ha dicho mamá? Sí, ya tiene el doble check, como en el WhatsApp, con lo cual tiene su protocolo hecho. Dijo, si mi hija lo puede hacer, en la farmacia lo podemos implementar. Empezar por protocolos pequeños y me dices, no, es que en mi farmacia no hay diarreas. Pues seguro que van estreñidos, haz un protocolo de estreñimiento. O yo tengo una farmacia en una zona financiera y no tengo niños, pues haz un protocolo de estrés y de insomnio que seguro que al final vas a tener ahí Entonces, por eso quería que al final coger los criterios de derivación, pero crear vuestros propios protocolos a la hora de hacerlo, ¿vale? Tratamientos no farmacológicos. Los criterios de derivación, al fin y al cabo, es la deshidratación. Esto tampoco, quiero un poco que veáis que hay distintos signos que nos van a indicar que un paciente, o un niño en este caso, está deshidratado, como puede ser la sed, que orine poco, que no tenga lágrima, que la fontanela, o sea, que el pulso esté acelerado, que esté agitado, son síntomas de deshidratación, que es lo que tenemos que vigilar. El relleno capilar, es decir, que apretando en el dedo, el relleno tarde menos de 2 segundos en volver a rellenar el relleno capilar. Y si os dais cuenta, ya sea una deshidratación leve, moderada o grave, en todas tiene que haber una rehidratación. Con lo cual vamos a generar una rehidratación, los sueros de rehidratación oral. ¿Qué solemos hacer muchas veces en la farmacia? Echar un poquito de agua, un poquito de limón, una pizquita de sal, bicarbonato, y ya tenemos el suero. O se recurre a los famosos Aquarius. Blanquita, mi hija, la que hace los protocolos, ha tenido este fin de semana diarrea. El viernes me llamó mi mujer, su madre, y me dijo, oye, que nos la devuelven del cole. Efectivamente, cuando llegué a mi casa tenía un Aquarius en la nevera. ¿En qué momento Aquarius ha dicho que esto es para rehidratación? ¿Qué ocurre con las diarreas? Que son osmóticas. Con lo cual, ¿qué necesitamos en la rehidratación oral? Pues que tenga una osmolaridad, como dice la OMS o la EFSGA, que tenga una cantidad suficiente de potasio y sobre todo que esté controlada en sodio. Porque al final puede haber una hipernatremia por el exceso de sodio y la disminución de agua. Con lo cual, ¿qué ocurre con todas estas soluciones que se utilizan? E incluso hay sanitarios que las siguen utilizando, que tienen una osmolaridad altísima en una diarrea osmótica y que tienen una cantidad de potasio muy, muy baja, ¿vale? ¿Qué podemos recomendar en tratamiento no farmacológico? La alimentación, ¿vale? Todos sabéis la alimentación, alimentos a ofrecer, los conocemos, la papilla de arroz, los preparados de patata con o sin zanahoria, pollo cocido, etcétera. Es importante que sepamos que en lactantes no debemos cambiar la leche, seguir con la misma rutina de lactancia y no se debe diluir las leches. Aunque no se cambien las leches, yo me estoy encontrando, y no sé si vosotros, que últimamente para diarreas se realizan o se están prescribiendo por los pediatras fórmulas sin lactosa. No sé si se ha pasado, pero que sepáis que se están... porque aunque la evidencia no es muy fuerte, pero cada vez están funcionando mejor. Incluso hay fórmulas ya que van con probiótico incluido. A mí cuando me dicen las cosas tengo la memoria justa para pasar el día, con lo cual os recomiendo que entreguéis algún tipo de documento o algún tipo de imagen para que se lo pueda llevar y señalárselo. Aquí os he puesto 3 ejemplos. Uno es de CEFAC, que está en la página web que se puede descargar perfectamente para entregar al paciente. Otro es de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que hace unos documentos y unos decálogos muy interesantes. Y el tercero es de diarrea crónica, que lo hace la Sociedad Española de Gastroenterología Pediátrica, que también es muy interesante la página. A ver, son herramientas que os pueden servir a la hora del manejo del niño, del paciente con diarrea aguda. Vamos un poco con la cuarta pata, que era el tema de los probióticos. Hemos hablado de la rehidratación, con sueros de rehidratación oral, hemos hablado de la alimentación y vamos a hablar del tema de probióticos. ¿Realmente qué es un probiótico? Pues son microorganismos vivos que al consumirse en cantidades adecuadas confieren un efecto de salud al huésped. Esto lo conocemos, ¿vale? La mayoría de los microorganismos son de los que están presentes naturalmente, de los que se estudian. Y luego todos tienen que cumplir unos parámetros de seguridad, de capacidad de colonizar al huésped y de capacidad de sobrevivir y crecer, ¿vale? Encontré
esta última frase en un documento consenso que me pareció interesante que hacen la Sociedad Española de Probióticos en el año 2010, que dicen que los efectos saludables demostrados para una cepa no son exportables o atribuibles a otras cepas, aunque sean de la misma especie. Es decir, no por el hecho de ser de la misma especie quiere decir que sean iguales. El mayor ejemplo lo tenemos aquí. Es decir, los beneficios que nos van a aportar estas tres cepas, siendo la misma especie, no va a ser exactamente igual, ¿vale? ¿Qué ocurre con nuestro microbiota, es decir, con nuestro mapa de bacterias que tenemos? Pues que evoluciona a lo largo de la vida, ¿vale? No es lo mismo y está condicionado en función del tipo de parto que hayamos tenido, es decir, si ha sido a término, por cesárea o prematuro. De hecho, los primeros en generarse serían los lactobacilos y los bifidobacterias. Los lactobacilos, por supuesto, a raíz de la lactosa de la leche, y las bifidobacterias sobre todo se sintetizan a través o a raíz de los oligosacáridos de leche humana, los famosos HMO, que se incluyen ahora mucho en las fórmulas infantiles. Lo que quiero que veáis es que puede haber desequilibrios en la flora por distintas situaciones. Es decir, por ejemplo, en una obesidad va a haber una alteración entre firmicutes y bacteroidetes, y con lo cual quiere decir que tenemos una flora alterada que nos está dando una patología crónica. Lo que no sabemos es si la flora alterada es lo que genera la patología crónica o la patología crónica al final nos ha desencadenado esto. Y, por ejemplo, en la senectud, cuando uno es anciano, la diversidad de población de probióticos que tiene, o de bacterias que tiene, va a ser muy baja. ¿Cómo funcionan los probióticos? Pues a un desajuste, es decir, un tratamiento agudo, como puede ser una diarrea, que viene una Escherichia coli, un agente externo, al final se genera una disbiosis, un desequilibrio. En este caso sí que tenemos claro que el desequilibrio lo produce una bacteria. En cambio, al utilizar un probiótico, en este caso el Lactobacillus rhamnosus GG, que es el Lactobacillus rhamnosus GG de toda la vida, pues al final va a generar una homeostasis, es decir, va a revertir esta disbiosis, este desequilibrio con un probiótico. ¿Por qué he hablado del rhamnosus? Porque en diarrea aguda, lo que nos recomienda la asociación, la Organización Mundial de Gastroenterología y la Asociación Pediátrica Europea, es la utilización del Lactobacillus rhamnosus GG, el Saccharomyces boulardii o del Lactobacillus reuteri. Entonces, de hecho, la EFSGAN recomienda que el Rhamnosus GG se añada directamente a la terapia de rehidratación oral, ¿vale? Con lo cual ya tenemos tres cepas que serían un poco las más interesantes a la hora de poder tratar una diarrea aguda. De hecho, una revisión Cochrane, que es muy raro que lo haga, habla de que Rhamnosus GG en el tratamiento de la diarrea aguda reduce, es decir, tenemos claro que va a reducir, vamos a poder recomendar con toda tranquilidad porque va a reducir el episodio de diarrea y de hospitalización. En el documento consenso que os he comentado antes, el que había hecho la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos y CEFAC, habla también del nivel de recomendación que tiene y pone el foco sobre todo en el Rhamnosus GG y en el Saccharomyces boulardii, que tiene un nivel de recomendación muy fuerte, y ahí ponen las dosis a las cuales se deberían prescribir. Ojo, porque hay algunos probióticos que también indican que se tome 2 horas antes o 2 horas después del antibiótico y que no se tomen con bebidas calientes, pero lo suelen indicar, ¿vale? Y volviendo otra vez a la Asociación Española, a la Organización Mundial de Gastroenterología, indica lo mismo, que el nivel de evidencia del Rhamnosus GG y del Saccharomyces boulardii es un nivel de evidencia 1. ¿Qué quiere decir nivel de evidencia 1? Pues que utilizan revisiones sistemáticas y estudios aleatorizados, que son los más rigurosos en estudios y en ciencia, ¿vale? Aparte, el Rhamnosus es la cepa por excelencia en el tratamiento de la diarrea aguda y el que más estudios tiene. Y el Lactobacillus reuteri lo que tiene es un efecto ya no tanto en la diarrea, sino más se centran en los cólicos y en el dolor abdominal. Tratamiento, hemos visto el tratamiento con probióticos en el tratamiento de la diarrea, pero podemos hablar de prevención, en la prevención de la diarrea también. En este caso, el Rhamnosus GG en este estudio reduce el riesgo de diarrea aguda asociada a antibióticos, o sea,
reduce el riesgo de diarrea asociada a antibióticos y del dolor abdominal en este estudio. A mí cuando vienen a la farmacia y directamente cuando sacan el antibiótico hay que sacar el probiótico, yo no soy partidario. A mí cuando me hablan de venta cruzada me suelo levantar e irme, porque con todo mi respeto nosotros hacemos terapia combinada o complementamos tratamientos, es decir, complementación de tratamientos. Entonces, yo lo que hacemos en la farmacia es directamente cuando viene el paciente se le explica que probablemente va a tener un proceso de diarrea y que probablemente va a reducir en un 35% la diarrea asociada a antibióticos o en un 38% el dolor abdominal y se te queda mirando como diciendo, ¿a qué esperas para dármelo? Es lo que más quiero en el mundo, con lo cual estás tardando, ¿no? Pero no es lo mismo que sacarlo y ofrecerlo directamente. Puede ser que al final diga, no, mi hijo es un campeón y seguramente no va a tener diarrea, con lo cual no me des el probiótico. Ley de Murphy, esa noche seguramente le dará diarrea, dolor abdominal, pasará la noche en vela, irán a trabajar a la farmacia, al centro financiero y allí utilizarán al final algún producto para insomnio y para estrés y al final cerraremos el círculo. En este segundo estudio, a nivel de prevención también, en el tratamiento de diarrea, lo que hace es reducir el riesgo de diarrea asociada en el tratamiento de antibióticos y dolor abdominal no, este ya lo hemos visto, perdón. En este otro estudio, a nivel de prevención, lo que hacemos es reducir la incidencia y duración de la diarrea posoperatoria, es decir, cogieron 3 grupos posoperatorios a los cuales se les administraba antibiótico, a uno fue antibiótico, a otro fue antibiótico y Rhamnosus y a otro antibiótico y placebo. Pues se vio que en el 40% bajó en el grupo de antibiótico y Rhamnosus GG, bajó la incidencia de diarrea en un 40% y la duración, es decir, en los casos que hubo diarrea, disminuyó en un 53% la duración de esta, con lo cual es efectivo en la utilización de antibióticos. Y en este tercer estudio, que me parece muy interesante, lo que se hizo fue dar durante 7 meses a 2 grupos de pacientes Rhamnosus GG y a otro no se le dio nada, se le dio placebo. Y se vio en 3 años qué ocurría a la hora de toma de antibióticos. ¿Han tomado más antibióticos, menos antibióticos durante estos 3 años o ha sido igual? Pues se vio que había una disminución del 48% en la toma de macrólidos y un 36% en la toma de sulfonamida y trimetoprim, con lo cual quiere decir que tuvieron menos infecciones bacterianas, ¿vale? Con lo cual podemos decir también que la suplementación con Rhamnosus GG puede prevenir a largo plazo ciertas infecciones bacterianas. Por último, y he cumplido el tiempo perfectamente y me ha aguantado la voz, algo que es fantástico. Todos los que tenemos niños y los hemos llevado a guarderías sabemos lo cruel que es el no poder estar más de 2 días sin poder, porque al final cogen absolutamente todo lo que hay. Pues bueno, tanto Rhamnosus como Reuteri como LK6 han mostrado beneficio en la prevención de la diarrea, en este caso por rotavirus, no es bacteriana, sino que es vírica, por rotavirus en guarderías.